¿Sabías que una de las construcciones más icónicas y monumentales de la humanidad no cumplió su objetivo principal? Hoy exploramos uno de los monumentos más icónicos y enigmáticos de la historia, la Gran Muralla China. A pesar de su impresionante tamaño y la cantidad de recursos invertidos en su construcción, la muralla no cumplió completamente su propósito original. ¿Por qué no funcionó? Acompáñanos en este viaje para descubrir el gran secreto de la Gran Muralla China. Pero antes, si quieres descubrir más secretos fascinantes de la historia, suscríbete y activa la campanita. No te pierdas nuestros próximos videos. La Gran Muralla China es una serie de fortificaciones construidas a lo largo de la frontera norte de China. Su construcción comenzó en el siglo V a.C. y continuó hasta el siglo XVII después de Cristo. La muralla fue diseñada para proteger al imperio chino de las invasiones de tribus nómadas, especialmente los Xiongnu, provenientes de Mongolia. Estos guerreros, conocidos por su habilidad en la guerra montada y sus rápidos ataques, representaban una amenaza constante para las ricas ciudades del sur. El primer emperador de China, Qin Shi Huang, fue quien inició la construcción de la muralla unificada en el 221 a.C. Utilizó mano de obra esclava y prisioneros de guerra para edificar esta colosal estructura. La muralla se extendía por miles de kilómetros, atravesando montañas, desiertos y llanuras. Una estructura masiva y difícil de mantener. La muralla china es famosa por su tamaño. Con más de 21.000 kilómetros de longitud, es fácil imaginar por qué se ha convertido en uno de los símbolos más impresionantes de la historia. Pero lo que muchos no saben es que ese mismo tamaño fue uno de los mayores obstáculos para su efectividad. Mantener y defender una estructura tan extensa resultaba increíblemente complicado. Imagina tener que vigilar miles de kilómetros de muralla, en un tiempo en el que las comunicaciones eran lentas y las distancias entre las guarniciones enormes. Muchas partes de la muralla estaban en áreas remotas y montañosas, lo que dificulta el envío de refuerzos en caso de un ataque. Incluso cuando había soldados en las torres de vigilancia, la logística para coordinar una defensa efectiva era casi imposible. En resumen, la muralla era tan grande que se convirtió en una pesadilla organizativa. Los invasores aprenden rápido. Los Xiongnu, y más tarde otros grupos como los mongoles, a los que también se intentaba mantener fuera, eran conocidos por su capacidad de adaptación. Si bien en un principio la muralla sirvió para ralentizar sus ataques, pronto desarrollaron nuevas estrategias. En lugar de enfrentarse directamente a la muralla, muchos de estos invasores comenzaron a buscar maneras de rodearla o encontrar puntos débiles. Un ejemplo claro de esto es Genghis Khan y sus descendientes, los mongoles. En el siglo XIII, los mongoles no intentaron atravesar la muralla por la fuerza, simplemente la rodearon. Este simple pero devastador movimiento les permitió invadir China sin grandes problemas. Es decir, la muralla no fue un obstáculo insuperable para ellos. Además, los pueblos nómadas del norte, como los Xiongnu y los turcos, eran extremadamente móviles. Dependían de sus caballos y podían cubrir grandes distancias rápidamente. Podían aparecer en un punto de la muralla y desaparecer antes de que las fuerzas chinas tuvieran tiempo de reaccionar. Eran como fantasmas en el campo de batalla. La corrupción interna, el enemigo desde dentro. A medida que el tiempo pasaba, la muralla no solo tenía que enfrentar amenazas externas, sino también internas. La corrupción y la mala gestión dentro del propio imperio chino jugaron un papel importante en el fracaso de la muralla. Los funcionarios encargados de supervisar su construcción y mantenimiento a menudo desviaban fondos y materiales para su propio beneficio. Esto dio lugar a secciones mal construidas o abandonadas que eran mucho más vulnerables a los ataques. Además, los soldados que debían defender la muralla eran a menudo mal pagados, si es que recibían un salario. En muchas ocasiones, los guardias aceptaban sobornos de los mismos invasores que debían detener. Imagina la escena: un grupo de invasores nómadas llega a la muralla y, en lugar de enfrentar una feroz resistencia, simplemente paga a los guardias para que les dejen pasar. Increíble, ¿verdad? Esto no solo debilitó la muralla, sino que minó la moral y la efectividad de todo el sistema de defensa. El avance de la tecnología militar. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de la muralla china es cómo el avance de las tácticas y la tecnología militar la dejó obsoleta. La muralla fue construida para detener principalmente a los invasores que atacaban a caballo, utilizando armas más simples como arcos y espadas.
Sin embargo, a medida que pasaron los siglos, las armas de asedio y la artillería hicieron que muchas de las defensas de la muralla quedaran anticuadas. Por ejemplo, cuando los ejércitos mongoles comenzaron a utilizar catapultas y otros dispositivos de asedio, las fortificaciones de la muralla no eran lo suficientemente fuertes para resistir estos nuevos ataques. Incluso si los ejércitos invasores lograban acercarse lo suficiente a la muralla, las antiguas tácticas defensivas simplemente no eran efectivas contra las armas más modernas. Así, lo que en su día fue una defensa innovadora, con el tiempo, se quedó atrás ante los avances en la tecnología bélica. El terreno y la naturaleza. Otro factor que afectó la efectividad de la muralla fue el propio terreno donde se construyó. La muralla china atraviesa montañas, desiertos y llanuras, lo que significa que en algunas áreas era prácticamente impenetrable, mientras que en otras, el terreno facilitaba su evasión. Las secciones más débiles, ubicadas en terrenos menos accidentados, eran puntos vulnerables que los invasores podían aprovechar. Además, las condiciones climáticas extremas dificultan la vigilancia constante. En invierno, con temperaturas bajo cero y tormentas de nieve, muchas partes de la muralla se volvían inaccesibles, tanto para los defensores como para los invasores. En otras épocas del año, las tormentas de arena y el calor intenso en los desiertos convertían la muralla en un lugar hostil para cualquier ejército. Estos factores naturales complicaban aún más la tarea de mantener una defensa efectiva. El legado de la muralla. A pesar de sus fallos como herramienta defensiva, la muralla china ha perdurado como uno de los mayores logros de la humanidad. Su legado va más allá de su función militar, representa la determinación, la capacidad de organización y el esfuerzo colectivo del pueblo chino a lo largo de los siglos. Hoy en día, es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo y sigue cautivando a millones de personas con su historia y grandeza. La muralla china nos recuerda que incluso las mejores ideas pueden enfrentarse a obstáculos imprevistos. A pesar de que no cumplió con todas las expectativas, su construcción es un testimonio de lo que los seres humanos son capaces de lograr cuando se unen por una causa común. La historia de la muralla china es una de ambición, ingenio y, sí, de fracaso. Pero no es un fracaso común, sino uno que nos enseña lecciones valiosas sobre la adaptación, la corrupción y la evolución militar. Aunque no logró detener todas las invasiones, su impacto en la historia y su legado como símbolo cultural son innegables. Hoy, cuando caminamos por sus antiguos senderos, no solo estamos pisando una maravilla arquitectónica, sino también un recordatorio de los desafíos que enfrentan quienes la construyeron y defendieron. Así que la próxima vez que pienses en la muralla china, recuerda, su gran secreto no es que fuera invencible, sino que, a pesar de sus fallos, sigue siendo una de las maravillas más increíbles jamás creadas por el ser humano. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. No olvides suscribirte a Destellos del Tiempo para más mini documentales sobre los momentos más impactantes de la historia, darle like y encender las notificaciones. Hasta la próxima.